Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Una historia ficticia sobre Kerem Bürsin. Era una fresca tarde de otoño en Estambul. Mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el Bósforo, Kerem Bürsin caminaba por la orilla buscando la soledad tras un largo día de rodaje. Sabía mejor que nadie que su vida no era tan perfecta como parecía desde fuera. Todos lo consideraban fuerte, carismático y feliz, pero el vacío en su interior crecía día a día. Esa tarde todo cambiaría. Kerem se topó con una vieja librería a la orilla del mar. En el escaparate de esta pequeña tienda que nunca antes había visto, había una inscripción descolorida: algunas historias te encuentran. Al entrar, una luz tenue y el aroma a libros antiguos lo envolvieron. Detrás del mostrador había un anciano, sus ojos parecían saberlo todo. «Llegas tarde», dijo el hombre. Kerem se sorprendió. «¿Tarde para qué?». El hombre sonrió y le entregó un viejo cuaderno encuadernado en cuero. «Para tu propia historia». Cuando Kerem abrió el cuaderno, se quedó paralizado. Su vida estaba escrita en sus páginas, no solo su pasado, sino también su futuro. Al principio pensó que era una broma. Pero al pasar las páginas, incluso los acontecimientos del día siguiente estaban escritos con detalle. Contenía una gran oportunidad, pero también una gran pérdida. Al día siguiente, Kerem recibió el proyecto más importante de su carrera. Una oferta para una película internacional, la clase de oferta con la que había soñado. Pero según lo escrito en el cuaderno, si aceptaba el proyecto, perdería a la mujer que entraría en su vida. Y, en efecto, ese día, la joven que conoció en un café lo cambió todo. Natural, sincera y completamente ajena a su fama, por primera vez, Kerem se sintió verdaderamente él mismo. El dilema era inmenso: los sueños o la voz de su corazón. Lo pensó durante noches. Leyó el cuaderno una y otra vez. Pero en un momento dado, se dio cuenta, aunque el futuro estuviera escrito, las decisiones seguían siendo suyas. Finalmente, cerró el cuaderno y caminó hacia el mar. Había tomado una decisión. Rechazó el proyecto. Quienes lo rodeaban estaban asombrados. Algunos decían: esta oportunidad no se repetirá. Pero por primera vez, Kerem sintió paz. Porque esta vez, no había dejado que nadie más escribiera la historia de su vida. Pasaron los meses, y un día, se enteró de que la película que había rechazado había resultado peor de lo esperado. Pero en ese momento, estaba construyendo una nueva vida con la mujer que amaba en un pequeño pueblo costero. Una tarde, mientras contemplaba la puesta de sol, la mujer se volvió hacia él. «¿Te arrepientes alguna vez?». Kerem sonrió levemente. «No», dijo. «Porque por primera vez, escribí mi propia historia». Y en ese instante comprendió: el verdadero éxito no consistía en vivir la vida que todos aplaudían, consistía en ser capaz de escuchar la voz del propio corazón.
Una historia ficticia sobre Kerem Bürsin. Era bien entrada la madrugada. Estambul estaba en silencio, la ciudad se sumía lentamente en el sueño. Pero la mente de Kerem Bürsin seguía despierta. Sentado en su balcón, sostenía inconscientemente su taza de café durante horas. Últimamente, todo había sucedido demasiado rápido. Éxito, fama, proyectos, pero en medio de todo este ajetreo, se encontraba inmerso en una extraña soledad. Un día, su representante le presentó un nuevo proyecto. No era un trabajo cualquiera. Una película de gran presupuesto que se rodaría en Europa, y una oportunidad que podría abrirle una puerta completamente diferente en su carrera. Sin embargo, había un detalle interesante en el proyecto. El guión contaba la historia de un hombre que viaja en el tiempo para corregir un error que cometió en el pasado. Mientras Kerem leía el guión, tuvo una extraña sensación. Porque la historia era como su propia vida. Algunas decisiones que tomó en el pasado, relaciones inconclusas, promesas que no pudo cumplir. Y, sobre todo, ¿qué hubiera pasado si? Comenzó el rodaje. A medida que avanzaba la película, Kerem empezó a conectar más profundamente con el personaje. En cada escena, era como si estuviera reviviendo su propio pasado. Una noche, después del rodaje, regresó solo al plató. El escenario seguía allí, una antigua estación de tren. Según el guión, este era el portal del personaje al pasado. Mientras Kerem caminaba por las vías, oyó una voz. Si de verdad quisieras, volverías. Se dio la vuelta. No había nadie. Pero entonces, de repente, todo cambió. Cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en un día de hacía años. Estaba al comienzo de su carrera. Todo era más sencillo, más real. Y allí estaba ella. La mujer que había ocupado un lugar importante en su vida en el pasado. El día en que la conoció, el corazón de Kerem empezó a latir con fuerza. ¿Era un sueño o había regresado al pasado? La mujer le sonrió. Esta es nuestra primera vez, ¿verdad? Kerem hizo una pausa. Tenía la oportunidad de cambiar ese momento. Quizás esta vez podría hacerlo todo diferente. Menos errores, más valentía. Pero entonces se dio cuenta de algo. Si cambiaba el pasado, no sería la persona que era hoy. Y tal vez eso significaba borrar todas las experiencias que lo habían convertido en quien era. Respiró hondo. Sí, dijo. Nos vemos por primera vez. Esta vez no eligió un camino diferente. Aceptó vivir la misma historia con los mismos errores. Porque ahora lo sabía, la gente aprende de sus errores. De repente volvió a abrir los ojos. Estaba de nuevo en el set. Pero esta vez se sentía diferente. Aquellos "y sí" que lo atormentaban habían dado paso a la aceptación. La película estaba terminada. Tuvo un gran éxito. Pero para Kerem, lo que realmente cambió no fue su carrera, sino su perspectiva. En una entrevista, le preguntaron: ¿hay algo en tu vida que te gustaría cambiar? Kerem sonrió. No, respondió. Porque todo lo que me hace ser quien soy, debe permanecer como está. Y en ese momento todos aplaudieron.
Pero Kerem sabía que lo que realmente había ganado era su paz interior. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.